Hola iglesia, ¿cómo estás? Dios te continúe bendiciendo. Me alegra poder tener esta oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes, compartiendo nuevamente la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios por permitirnos estar en bendición, guardados, protegidos bajo su presencia. Quisiera comenzar este tiempo con una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tu amor, tu presencia, tu poder, tu majestad está con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Queremos bendecirte, exaltarte y glorificar tu santo nombre, Dios. Y te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría que viene de lo alto, Padre, para tener, Señor, el conocimiento para entender y estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que te glorifiques grandemente en todos y cada uno de nosotros, y la gloria y la honra sean para ti, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Espero que todos nos encontremos en bendición. Y quisiera comenzar este tiempo de reflexión en la palabra del Señor con un versículo que está en la carta de Santiago, en el capítulo 1, que dice de la siguiente manera: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. La palabra del Señor dice el hombre de doble ánimo. Una persona de doble ánimo o un hombre de doble ánimo es una persona que tiene la particularidad de que en un momento se encuentra bien, el otro momento se encuentra mal, pero siempre está de un lado para otro. Siempre está en las buenas, en las malas, en cualquier momento sí, en cualquier momento no. Y en cualquier momento simplemente deja de ser, deja de estar. Y la palabra nos enseña en esta mañana que una persona que tiene doble ánimo es inconstante. Y a nosotros, los seres humanos, se nos hace fácil seguir a Dios cuando estamos en las buenas, cuando hay bendición, cuando el Señor nos da aquello que le pedimos, cuando el Señor nos bendice y nos da muchas bendiciones. Es fácil seguirlo cuando estamos bien, cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos paz en nuestras familias, cuando estamos gozosos, ¿verdad? Alegres. Pero ¿qué pasa cuando estamos tristes? Cuando hay dificultad, cuando hay problemas. ¿Renegamos de Dios o nos quejamos del Señor? ¿Qué pasa cuando, como dicen por ahí un dicho, cuando el barro se aprieta o cuando hay agua hasta el pecho? Dice otro dicho. ¿Renegamos del Señor o nos alejamos de Él, nos apartamos de Él? O todo lo contrario, estamos firmes en la batalla, estamos aún más cerca de Él. Esto me lleva a recordar la historia del pueblo de Israel. Y siempre me gusta referirme al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel es el mayor o es el mejor ejemplo que podemos tener de una persona o de un pueblo de doble ánimo. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendecía al pueblo, el pueblo estaba ahí con él, adorándole, exaltándole, bendiciéndole, glorificando su nombre. Pero cuando venían las pruebas, las dificultades, ¿qué era lo primero que hacía el pueblo? Renegaban de Dios. Cuando Dios a través de Moisés les dice que los va a sacar de la tierra de Egipto, de la esclavitud, el pueblo alegre y contento empezó a dar gloria a Dios porque el Señor lo que había prometido lo estaba cumpliendo. Pero ¿qué pasó? Apenas llegaron al mar, empezaron a renegar, empezaron a hablar, empezaron a decir que iban a morir, empezaron a renegar del Señor. El Señor los abre el mar, los permite que crucen y cuando están al final dan gloria a Dios porque derrotó a los egipcios. Pero ¿qué pasó cuando entraron al desierto? Nuevamente renegaron de Dios. Nuevamente
renegaron y decían, ojalá hubiese sido, no, decían, hubiese sido mejor estar allá en el pueblo de Egipto donde comíamos, aunque fuésemos esclavos. Pero acá hemos venido ¿a qué? A morir de hambre. El Señor les dio comida, les dio alimento, y después de un tiempo volvieron a renegar porque ya no querían eso. Pero aún así el Señor misericordioso les dio muchas bendiciones y muchas oportunidades para que ellos pudieran adorar y estar firmes con el Señor. Y conocemos cuál es la historia del pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió después? Y eso nos muestra a nosotros cómo es el hombre o cómo es el ser humano de doble ánimo. Y el primer punto que quiero tratar en esta mañana es que la palabra del Señor nos muestra que un hombre de doble ánimo siempre va a jugar a dos bandos. ¿Cómo así? Va a estar en el bando del bien y va a estar en el bando del no muy bien. Me explico. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ojalá fueses frío, ojalá fuese ¿qué? Caliente. También dice de que nadie puede servir ¿a qué? A dos señores. O quiere a uno y aborrece al otro, o aborrece al uno y quiere más al otro. Pero no puede servir a dos señores. Dice la palabra que o eres blanco o eres negro, oscuro. O eres frío o eres caliente. O eres del bien o eres del mal, dice la palabra. Pero no podemos estar de un lado al otro. Y dice la palabra, ahí mismo en Santiago, a unos versículos antes, que el hombre de doble ánimo es como la orla del mar, que es llevada de un lado a otro y echada de una parte a otra. El versículo 6 dice. Y así se comporta un hombre de doble ánimo. Pero la palabra del Señor, si leemos todo los primeros versículos de Santiago, nos invita a hacer varias cosas. Lo primero que dice en el versículo 2 es que nosotros, hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero que nos dice el Señor para no tener doble ánimo es que tengamos gozo. ¿Y en qué momento? En las dificultades y en las pruebas. Pero, ¿cómo así que cuando estamos mal o estamos en dificultad vamos a estar gozosos y alegres? Se hace como difícil pensarlo o difícil creer que alguien que está en dificultad puede estar alegre y gozoso. Pero la palabra del Señor en esta mañana nos dice que debemos estar alegres y gozosos. ¿Por qué? Fácil, porque Dios todo lo puede y para Él no hay ¿qué? Nada imposible. La palabra del Señor nos dice de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y con esa promesa que nos ha dado el Señor podemos nosotros tener gozo en medio de la dificultad. Y adicional a eso, quisiera decirte que también puedes tener paz, a pesar de las dificultades y de los problemas. Y el Señor está diciendo, aunque estéis en prueba, tened que gozo. Tener gozo, paz, alegría en nuestro corazón, porque Cristo, nuestro Señor, está con nosotros. ¿Qué dice la palabra? Confiad. En el mundo tenéis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Amén. Lo dice el Señor. Así que tengamos gozo en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque el gozo y la prueba nos da vuestra fe, nos ayuda a crecer vuestra fe y nos produce paciencia. Entonces, el segundo punto que quiero hablarles a ustedes a través de esta reflexión es que por medio de nuestra fe tengamos paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque sabemos por medio de la palabra que todo esto es pasajero.
Nada es eterno. El único eterno es el Señor. Es el mismo ayer, hoy y siempre será el mismo. Pero ¿qué dice? Todo en este mundo es ¿qué? Pasajero. Todo pasa. Y como todo pasa, lo que hoy te preocupa, mañana será bendición para tu vida. Pero también va a ser ¿qué? Paciencia por medio de tu fe. Por lo tanto, si estás en prueba o en dificultad, ten fe. Y el Señor te dará la paciencia necesaria. ¿Para qué? Para enfrentar esa prueba que estás pasando. Pero el Señor no se queda solamente ahí, porque Él sigue diciendo en el versículo 4 de Santiago 1, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. ¿Qué dice la palabra? Que tengamos paciencia para que toda su obra sea completa. Y seamos perfectos y cuerdos o cabales sin que os falte cosa alguna. El Señor está diciendo de que todo lo que nos haga falta, Él nos lo dará. ¿Por qué? Porque sin que nos falte cosa alguna, el Señor nos dará cuando nosotros tenemos fe, gozo, paciencia en medio de las dificultades. Amén. Y sigue diciendo que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y que dice, y le será dada. ¿Para qué sabiduría? Para enfrentar la prueba y la dificultad. Estamos en tiempos de coronavirus, estamos en tiempos de una pandemia, y sabemos de que estamos en medio de situaciones que nos quitan o que nos roban, por decirlo de esta manera, nuestra tranquilidad, nuestra paciencia, nuestro gozo. Y aquí es cuando la palabra dice de que ¿qué? Tengamos fe y pidámosle a Dios sabiduría para que Él nos ayude a sobrellevar la prueba. Pero también debemos tener gozo, fe, paciencia, sabiduría. Hay 4 cosas. Y luego, todo esto, dice el Señor, que si tú se lo pides, Él te lo dará. Gozo, paciencia, sabiduría. Pídeselo al Señor. Y Él os lo dará. ¿Para qué? Para enfrentar las pruebas o las dificultades. El versículo 6 dice de la siguiente manera: pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el hombre que es de doble ánimo tiene falta de fe. ¿Por qué tiene falta de fe? Porque no cree en las promesas que Dios ha dado. ¿Por qué tiene falta de fe? Porque ve más grande el problema que nuestro Padre Celestial Dios. ¿Por qué tiene falta de fe? Porque no confía en nuestro Padre Celestial. Porque no confía en el Señor. Y la palabra dice de la siguiente manera: pida con fe, no dudando de nada. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción, la seguridad de aquello que no estamos viendo. El Señor dijo, pidan con fe, pidamos todos juntos con fe en el Señor. Y todo eso que nosotros pedimos con fe, en la voluntad de Dios, Él lo hará. Amén. Y aquí viene otra parte del versículo o del capítulo 1, versículo 7, donde dice, no piense pues quien tal haga que reciba alguna cosa del Señor. ¿Cómo así? Porque el Señor está diciendo que pidamos con fe. Pero si no pedimos con fe, no pensemos que el Señor hará esa cosa.
Y el versículo 8 que acabamos de leer dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Les decía que actualmente estamos en pandemia, estamos encerrados, estamos guardados. Y psicológicamente, dice los psicólogos, la psicología, que se producen desánimos, estrés, impaciencia, desespero, preocupación. Se producen muchas cosas que nos quitan la paz y la tranquilidad. Pero ¿qué dice el Señor? Tened ¿qué? Fe, tened gozo, tener paciencia, pedir sabiduría, pedir con fe. Y el Señor nos dará la respuesta o la solución para enfrentar la prueba. Amén. Entonces, cuando tenemos fe, nuestro corazón ya se va a que los dos ánimos, sino vamos a quedar con la certeza y la seguridad de que el Señor hará. Te pregunto, ¿tú crees que el Señor hará? Yo creo que el Señor está haciendo, que el Señor ha hecho y va a hacer. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, y si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Amén. Esta pandemia nos puede llevar a situaciones incómodas, sí. Pero ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde están tus creencias, tus bases como cristiano? ¿Eres como aquel hombre de doble ánimo que es llevado como la ola del mar de un lado para otro? ¿O tienes la fe necesaria para que el Señor te ayude a sobrellevar esta cuarentena? Sabemos que este virus o que esta pandemia del COVID-19 puede afectar a muchas personas cercanas a nuestro alrededor. Y muchos de nuestros amigos tienen o pueden tener COVID. Pero ¿qué dice el Señor? Confiad en mí, que yo he vencido. Y yo me aferro a esa promesa que el Señor nos ha dado. Que Él venció en la cruz del Calvario toda obra del mal. Y por ese sacrificio que Él hizo en esa cruz, nosotros somos vencedores. Amén. Por eso te invito, iglesia, en esta mañana a que confíes en el Señor, a que no seas inconstante en los caminos de Él. Al contrario, con gozo, con fe, con paciencia, con sabiduría, enfrentemos estas situaciones. Porque dice la palabra más adelante que cualquier persona que no está firme en sus bases, cualquier viento de doctrina lo llevará de un lado a otro. Pero cuando nosotros tenemos la confianza puesta plenamente en el Señor, todo doble ánimo es quitado de nuestro ser. Toda inseguridad es quitada de nuestro ser. Toda duda es quitada de nuestro ser. ¿Por qué? Porque sabemos en quién creemos y sabemos en quién confiamos. Te pregunto, ¿en quién confías tú? Yo confío en el Señor y yo me aferro a sus promesas. Y por ello tengo la seguridad y la certeza de que el Señor nos llevará victoriosos en estos tiempos de cuarentena. Dios te bendiga, iglesia. Me alegra haber compartido esta pequeña porción de la palabra y te invito a que des gloria a Dios por todas las cosas que están pasando en nuestro ser. Porque en medio de la prueba, el Señor nos dará la victoria. Saludos, Dios te bendiga, Dios te guarde y que la gloria del Señor esté con todos nosotros, protegiéndonos y librándonos de todo mal. Amén. Hasta luego. Bendiciones.